Listo. Gracias. Buenos días, soy el doctor Enrique Camacho y vamos a continuar con nuestro tema del desarrollo histórico de la normatividad en investigación clínica como parte del Diplomado de Ética y Normatividad en Investigación Clínica. La mayor parte de la reunión de hoy vamos a concentrarnos en la revisión de la Declaración de Helsinki, que es uno de los documentos seminales en la bioética de investigación. Pero hay un par de aspectos ahí que dejamos pendiente del reporte Belmont del jueves pasado. Entonces quisiera que lo viéramos en forma breve, que son las áreas de aplicación. Vimos que la comisión Belmont fue organizada con el fin de que estableciera principios y formulara también guías prácticas de aplicación. Repasamos cuáles fueron estos principios: el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia. Pero en cuanto a las áreas de aplicación, hubo 3 áreas de aplicación principales que se consignaron en el documento. Uno tuvo que ver con el consentimiento informado, otra con la forma en que se deben de evaluar riesgos y beneficios, y que se deben seleccionar los sujetos participantes para que no tengamos un desequilibrio entre sobre quién recargamos los riesgos y sobre quién y a quiénes damos la mayor parte de los beneficios. Pero quisiera comentarles que sobre el consentimiento informado, todos estos principios que hemos revisado el jueves se deben de aplicar para asegurar que el participante esté bien informado, que comprenda lo que se le informó y que pueda realmente hacer una decisión voluntaria, libre. Entonces, estos son los 3 grandes conceptos alrededor de todas las actividades por las que nosotros obtenemos un consentimiento informado para que una persona entre a un estudio clínico y permanezca en él. Informarle, asegurarnos que comprende y asegurarnos que está haciendo una decisión libre, o sea, voluntaria. Información, comprensión, voluntariedad. De las 3 que se mencionan aquí, ¿cuál creen ustedes? ¿Cuál creen que es la que con más frecuencia pasamos por alto? La que enfatizamos menos. La comprensión. Así es, Francisco, exactamente. De hecho, como le llamamos a este proceso consentimiento informado, pues consentir nos lleva mentalmente a la voluntariedad, ¿no? Está consintiendo el paciente. Informado, pues nos llega a la información, pero este paso intermedio de la comprensión es el que pasamos por alto. Y aunque la comprensión ocurre en la intimidad del cerebro del paciente, pues el investigador debe de tomar también algunas medidas para asegurarse que ese paciente está comprendiendo. ¿Y cuál será la más práctica? Pues preguntarle. Hacerle preguntas al paciente para saber si entiende los riesgos, si entiende los beneficios, si entiende que su participación es voluntaria, si entiende que se trata de un fármaco o un procedimiento experimental y no parte de la atención médica que normalmente le corresponde. Este es realmente el concepto que más pasamos por alto. Y el que ustedes en su clase particular sobre consentimiento informado, pues espero que se enfoquen con particular atención. En la evaluación de los riesgos y los beneficios, estos son los 5 elementos importantes que la Comisión Belmont introdujo en el documento final. El primero, pues es obvio: el trato inhumano o brutal de los sujetos humanos nunca estará moralmente justificado. Y bueno, ¿por qué lo decidieron incluir? Pues en cuanto leemos las palabras inhumano o brutal, pues es obvio que inmediatamente vamos a rechazarlo. Esto es intuitivo y no necesitamos un diplomado en bioética para estar consciente de esto.
La parte interesante es la última parte de esta frase, que es que nunca está moralmente justificado, en el sentido de que, tal como lo vimos con el proyecto de Willbrook, se pueden esgrimir todo tipo de argumentos que podrían parecer que justifican moralmente lo injustificable. El segundo elemento es que los riesgos podrán reducirse a los necesarios para alcanzar el objetivo de la investigación. De hecho, se debe de cuestionar si realmente se necesitan para comenzar seres humanos. El riesgo quizá nunca pueda ser eliminado del todo, pero puede reducirse mediante procedimientos alternativos. Luego, cuando la investigación involucra un riesgo significativo de daño serio, pues los comités que revisan el protocolo deben insistentemente cuestionar si realmente se justifica este riesgo. Cuando están implicadas poblaciones vulnerables, debe demostrarse que es apropiado involucrarlos. Para ello debe sopesarse la naturaleza y el grado de riesgo, la condición de la población implicada y la naturaleza de los beneficios previstos. Chequen aquí como en el balance no solamente ponemos de un lado los riesgos y del otro los beneficios, sino aquí en medio, entre riesgo y beneficio, introducen también el concepto de la condición de la población implicada. Y piensen nuevamente en los campesinos afroamericanos del pueblo de Tuskegee, en Alabama. Piensen en los niños con retraso mental de Willbrook. Piensen en los prisioneros, en las prostitutas, en las personas analfabetas de Guatemala. Entonces, sí, es un análisis de riesgo y beneficio, pero riesgo y beneficio para esa población con esa vulnerabilidad en particular. Sí, porque seguramente el análisis de riesgo-beneficio pues cambia en función de la población que va a estar sujeta a los riesgos y la que va a recibir como recompensa los beneficios en caso de que tengamos resultados positivos de la investigación. Los riesgos y los beneficios relevantes deben estar claramente expuestos en los documentos y procedimientos de la obtención del consentimiento informado. Y es por eso que ustedes van a ver una sección muy clara en donde se especifiquen los riesgos y los beneficios, incluyendo la posibilidad de que no se reciba ningún beneficio. Recuerden que esto siempre está en el aire y no debe quedar en el aire, sino en papel, que cuando una persona decide participar en un proyecto de investigación, pues a lo mejor no recibe ningún beneficio. Lo más probable es que sí, pero es posible que no. Es posible que solamente se exponga a riesgos. Y este último ejercicio quedó pendiente del jueves pasado. Repasemos entonces, ¿y a quién le gustaría contestar? ¿Cuál de estos 3 bloques de palabras indica lo que según el reporte Belmont tiene que consistir el proceso de consentimiento informado? El primero, autonomía, comprensión y voluntariedad. Perfecto, muy bien. Y así, autonomía es un principio, pero no es una actividad, no es parte del proceso. La autonomía está detrás del proceso. No es el azul, entonces, Yo diría que es el rojo. es el rojo. Información, comprensión y voluntariedad. Perfecto, perfecto. Muy bien, sí, así es. Sí, la explicación será tan necesaria como se necesita para que haya una comprensión, ¿verdad? Pero es la información, la comprensión y la voluntariedad. Puede ser que estemos involucrados en el estudio, en un estudio pues qué sé yo, en cáncer a un oncólogo, ¿no? El oncólogo puede también tener cáncer y puede comprender hasta mejor que nosotros el contenido de la información y no necesita realmente una explicación. Por eso es que, aunque la explicación es importantísima, se deriva de la necesidad de comprensión. Muy bien, ahora sí pasamos a la Declaración de Helsinki.
¿Quedó alguna pregunta, duda sobre el reporte Belmont? Sí, pero entonces, ¿dónde, o sea, se supone en este caso, quiero pensar que en base a la información, la comprensión y la voluntariedad entra la autonomía, ¿no? Y no al revés. Sí, la autonomía, la justicia y la beneficencia son los principios de base, no solo para el proceso del consentimiento informado, sino para todos los procesos de la investigación clínica. Esa es la base de todos los procesos. Ahora ya concentrándonos en el consentimiento informado, ¿cuáles son sus tres componentes? ¿Cuáles son los tres subprocesos? Son estos: información, comprensión y voluntariedad. Entonces, poniéndolo en palabras más prácticas, le brindamos al paciente la información de manera oral y escrita. Nos aseguramos que la haya comprendido, dándole espacio para que nos pregunte, nosotros mismos induciendo sus preguntas, quizá con otras preguntas que le podemos hacer. También puede ser valiéndonos de algunos métodos adicionales, como por ejemplo, a lo mejor imágenes o un video o un resumen ilustrado. Todo eso para la comprensión. Y finalmente, ¿cómo nos aseguramos de su voluntariedad? Pues bueno, examinando que no tuviera ninguna presión de tipo coercitivo, él firma su aceptación, y esta firma y todo el proceso es atestiguado por personas de su confianza, ¿no? Por dos testigos. O sea, dentro de esta voluntariedad está implícita su autonomía. Claro, así es. Okay. Y dentro de la información, bueno, dentro de estos tres está implícito la autonomía, la beneficencia y la justicia. No vamos a hacer ninguna explicación, no vamos a escribir un texto del formato de consentimiento informado que no tenga en cuenta la autonomía, la beneficencia y la justicia. Sí, gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, la Declaración de Helsinki consiste en una formulación de principios éticos. No son pues leyes, no son normas, son principios, son principios algo pues explicados, no son formulados de manera teórica o filosófica, sino más bien explicados. Pero son principios que deben guiar la investigación clínica, todos sus componentes, todos sus procesos. Y lo interesante aquí es que son principios no formulados ni por las cámaras de la industria farmacéutica ni por las agencias gubernamentales, sino por los médicos, específicamente por la Asociación Médica Mundial, que se estableció en 1947, y solo 2 años después. Todo esto vino como consecuencia de los juicios y del Código de Nuremberg. Agrupó a 112 asociaciones médicas nacionales y a más de 10 millones de médicos. Esto es sus afiliados actuales, 112 asociaciones médicas nacionales. La última versión de la Declaración de Helsinki pues fue el resultado de la reunión de Fortaleza, Brasil, en el 2013, o sea, ya está por cumplir 10 años sin actualizarse. Y el objetivo es formular y promover las normas más elevadas posibles de conducta ética y atención médica realizada por los médicos. Conducta ética y atención médica. Junto con la Declaración de Helsinki, en paralelo es importante que ustedes, si tienen interés, revisen otras declaraciones complementarias para su formación en bioética en investigación, como la Declaración de Tokio, que tiene algunos elementos que podrían aplicar, es para la prevención de la tortura. Declaración de Ginebra,
que dio lugar al llamado juramento hipocrático moderno, y la declaración de Taipei, que si tenemos chance también la vamos a revisar hoy, que es la investigación basada en datos masivos y en biobancos, o sea, en bancos de muestras biológicas humanas. Primero, la Declaración de Helsinki hace una introducción y enuncia ciertos principios generales. De hecho, los primeros tres los vamos a saltar, son bastante introductorios, pero en donde ya entra en materias a partir del principio número 4, en donde afirman que el deber del médico es promover y velar por la salud, bienestar y derechos de los pacientes, incluidos los que participan en investigación médica. Es decir, no es que en el momento en que el paciente que acepta entrar a un protocolo de investigación ya no quede dentro de ese deber general del médico. No es que se transfiere la responsabilidad al comité de ética ni al patrocinador. Él continúa con esa responsabilidad. Esto es algo bueno, por supuesto, esto es algo extremadamente importante, pero también da la base para que en ocasiones el paciente pueda confundir, o el mismo médico pueda confundir hasta dónde está su acción como investigador y hasta dónde como médico tratante. Cuando ya no puede él continuar éticamente teniendo el rol de investigador, pues hay que entonces dejar ese rol, sacar al paciente del estudio y entonces tomar el rol de médico tratante o enviarlo a que otra persona tome ese rol de médico tratante. A la vez, si es necesario que de forma paralela él se siga tratando ella, en este caso, a la que estamos viendo aquí en la imagen, se siga atendiendo por un especialista de otro tipo, pues es importante que continúe la comunicación entre el médico investigador y el médico tratante. Muy bien. El principio 5 dice, el progreso de la medicina se basa en la investigación, que en último término debe incluir estudios en seres humanos. Esto es un reconocimiento importante de la Asociación Médica Mundial, y que vemos ya que comienza a divergir o a separarse un poquito de los conceptos anteriores, como el código de Nuremberg, que parecen decirnos solamente hagan investigación en seres humanos cuando no queda de otra. Aquí lo que reconocen es, no, pues es que en eso es que se basa el progreso de la medicina. Entonces, no es que no quede de otra, es que al contrario, deben de hacerse estudios y solamente tenemos que introducir un nuevo avance en la medicina sin estudios clínicos cuando no quede de otra. El punto 6 es que el propósito principal de la investigación médica en seres humanos es comprender las causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas. ¿Sí? Entonces, fíjense, comprender, o sea, tener un mejor conocimiento de la medicina y mejorar la forma en que podemos influir positivamente sobre la calidad de vida y la cantidad de vida de los pacientes. Pero no resolver un problema de atención particular en ese paciente. No es el propósito principal. Ese es el propósito principal de la atención médica, no de la investigación médica. Esto es importante que nos quede claro a todos. ¿Sí? O sea, el propósito principal es contestar preguntas científicas que nos van a ayudar a comprender mejor la enfermedad y desarrollar mejor medidas contra ella. No curar a ese paciente Juan Pérez. El punto 7. La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y asegurar el respeto de todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales. ¿Sí? Entonces, queremos proteger su salud, queremos proteger sus derechos. No es el propósito principal de la investigación médica.
Pero como la investigación médica puede resultar como un byproduct, como un efecto colateral en cosas buenas y en cosas malas para el paciente, las cosas buenas siendo, bueno, que mejore su condición gracias al medicamento experimental, y las cosas malas, pues que sufra de eventos adversos como consecuencia de los medicamentos o procedimientos experimentales. Entonces, como puede pasar todo eso, entonces necesitamos normas para protegerlo. Muy bien, vamos a pasar al primer ejercicio. ¿Quién quiere decirnos verde o rojo? Rojo, Yo, perdón. ¿Quién? Buenos Sí, días. buenos días. Yolanda, buenos días, ¿cómo está? El deber del médico, Adelante. el deber del médico es promover y velar por la salud, bienestar y derechos de los pacientes, incluidos los que participan en una investigación médica Ujú. y los conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de ese deber. O sea, es Sí, rojo y verde. sí. Era la conciencia, yo no me acuerdo de aquí, sí, era la conciencia. Muy, muy bien, Yolanda. El siguiente. Yo. 6. El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es comprender las causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas. Muy bien, muy bien. Ujú. Ujú. Entonces, claro, porque la salud y el bienestar del sujeto participante, claro que es nuestra preocupación y debemos de protegerla, pero no es el objetivo principal. Claro. El séptimo. La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y asegurar el bienestar a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Principio 8 dice que, aunque el objetivo principal de la investigación médica, como ya vimos, es generar nuevos conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los intereses de la persona que participa en la investigación. A ver, entonces comprendemos bien esto. El objetivo principal es la generación de nuevo conocimiento. No debe de prevalecer sobre los derechos y los intereses del participante. Entonces, si no debe de prevalecer, si los derechos y los intereses del participante deben estar por encima de esta búsqueda de conocimientos, entonces, ¿cómo es que el objetivo principal es la búsqueda de conocimientos? Es Bueno, que está acotada, ¿no? Está acotada ajá, en el sentido en que, pues, eh, precisamente los ejemplos anteriores de lo que hicieron los nazis o lo que hicieron en el caso del otro ejemplo es que no tuvieron o no les importó, ¿no? Esos derechos o esas situaciones y prevaleció el interés científico, ¿no? El querer responder la pregunta científica. Y eso al final es el cuarto, ¿no? Finalmente eso es brutal, ¿no? Eso es inhumano. así es, así es. Y la razón de que se presentan ambas cosas así, por un lado, diciendo que la generación de conocimiento es el objetivo principal, pero por otro, que no debe de prevalecer sobre los derechos y los intereses de la persona, es porque el médico es responsable de ambas cosas. O sea, el médico es investigador, pero es finalmente médico también. Y porque la investigación es finalmente opcional, siempre es opcional. Entonces, en el momento en que yo no puedo llevar a cabo, no puedo continuar buscando mi objetivo principal, que es la generación de nuevos conocimientos, y no puedo porque de hacerlo, de empeñarme en hacerlo, estaría violando derechos o intereses del participante. En ese momento, pues, este paciente queda fuera de la investigación médica y entra otra vez al campo de la atención médica.
El punto 9. En la investigación médica es deber del médico proteger la vida, la salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la información personal. Recuerden que ya conversamos que intimidad se refiere a lo que el paciente está consciente de su cuerpo, de su voz, de sus pensamientos que está expresando hoy, de su espacio, del espacio en el que vive en este momento. Esa es la intimidad para los fines de investigación clínica, ¿sí? Lo que identifica al paciente en este momento, lo que le es próximo. Generalmente su cuerpo, ¿no? Y su voz, verlo, tocarlo, darnos cuenta quién es por esa penetración de espacio, ¿no? Mientras que la confidencialidad significa darnos cuenta de cómo es o inclusive de quién es, pero a partir de datos, ¿verdad? Sin tocar su cuerpo, sin verlo, sin escucharlo, sino a partir de datos generados. Por supuesto, ambos conceptos están íntimamente relacionados, pero así es como los diferenciamos. Por ejemplo, no sé, creo que se los conté. Una vez estaba yo explorando la posibilidad de participar en un centro en la ciudad de Veracruz. No, fue en otro sitio, perdón, pero el punto es que la persona, que el director del centro que me estaba mostrando las instalaciones, se introdujo repentinamente al consultorio donde estaban haciendo la exploración física del paciente y me llamó para que lo acompañara porque ahí junto a la cama de exploración había, no recuerdo si un refrigerador o un archivero o algo que él quería que yo viera. Yo me detuve en la puerta y me pareció inapropiado que el director del centro se metiera así como así. Esa persona estaba violando la intimidad, no la confidencialidad, en el sentido de que es posible que ni supiera cómo se llamaba ese paciente, ni cuál era su patología, ni cuáles son sus datos clínicos de presión arterial, ni si está infectado por VIH o no. Es posible que no supiera nada de ese paciente. En ese sentido no estaba violando la confidencialidad de sus datos, pero sí estaba violando su derecho a la intimidad. La responsabilidad de la protección de las personas que toman parte en la investigación debe recaer siempre en un médico o otro profesional de la salud y nunca en los participantes en la investigación, aunque hayan dado su consentimiento. Bueno, usted leyó el consentimiento, digo, el formulario del consentimiento, supo los riesgos, así que pues, yo no tengo por qué protegerlo porque usted aceptó participar. Pues no, porque implícito en la aceptación de participar es acepto participar dentro de las condiciones que me marca el consentimiento, el formulario del consentimiento informado. Y las condiciones por las que yo decido aceptar es que usted sigue siendo mi médico. Es que usted se está conduciendo de acuerdo a la ley del país. Esto está siendo vigilado por un comité de ética, que usted lo está también conduciendo de acuerdo con la buena práctica clínica. Por eso es que yo firmo, por eso es que acepto. No estoy, entonces, exentándolo a usted de su responsabilidad como médico. Estoy firmando porque estoy aceptando mis responsabilidades como paciente, entre las cuales no está proteger condiciones de salud que yo no conozco. Muy bien. Entonces, ¿qué nos ayuda con el párrafo 8? Yo, Daniel. aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos conocimientos, este objetivo nunca debe de tener primacía sobre los aspectos y los
intereses de la persona que participa en la investigación. Muy bien. Excelente. Sobre los derechos y los intereses de la persona que participa en la investigación. Muy bien. A ver, el siguiente párrafo. Dice, la responsabilidad de la protección de las personas que toman parte en la investigación debe recaer siempre en un médico u otro profesional de la salud. Muy bien. Excelente. Muchas gracias, doctor. Vamos al principio 10, entonces. El principio 10 dice que los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y jurídicos para la investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que las normas y estándares internacionales vigentes. Tiene que tomar ambas cosas. No se debe permitir que un requisito ético, legal o jurídico nacional o internacional disminuya o elimine cualquier medida de protección para las personas que participan en la investigación que se establezca en esta declaración. Entonces, lo que nos dice la Asociación Médica Mundial es: cumplan las leyes de su país, cumplan los estándares y reglas internacionales o los acuerdos que lleguen los países. Pero nunca hagan algo que quede inferior en cuanto a nivel de protección, que sea inferior en la capacidad para proteger a sus pacientes, que lo que nosotros, la Asociación Médica Mundial, les estamos pidiendo que hagan. Y más o menos esto es lo que dicen también las diferentes normas nacionales e internacionales, es decir, cada una dice, cumplan con todo lo demás, pero no me incumplan. Cuando tal incumplimiento represente una disminución en el grado de protección que tiene el paciente. Si una norma dice tengamos un testigo del proceso y la norma de tu país, como es el caso de México, dice 2, pues que sean 2. Y si la norma en Grecia es que sean 3, pues entonces van a ser 3. Y si la norma en China dice que tienes que forzosamente esperar 48 horas de que le presentaste la información al paciente para que el paciente tenga tiempo de reflexionar y lo firme, pues hay que respetar esas 48 horas. ¿Sí? Lo que sea en el mayor beneficio para el paciente en caso que haya diferencias entre norma y norma. Inclusive, ustedes, los que participan en comités de ética, si notan que hay cierta tendencia a pues, no seguir algunas de estos principios o de las normas, y ustedes quieren poner una regla especial para su hospital, pues pueden en conversación con las autoridades del mismo, pueden ustedes concluir y comunicar a todos los médicos que cuando se haga investigación clínica en este hospital, además de lo anterior, vamos a hacer tal y tal cosa. Por ejemplo, la norma va a ser que los primeros 2 pacientes que entren a cualquier estudio, un representante del comité de ética va a estar presente en el proceso. Se le presentará al paciente, mira, aquí nos acompaña la doctora Pérez, que es miembro del comité que tiene como responsabilidad cuidar los derechos de los participantes, y va a estar aquí también como observador de este proceso. Puede ser, si es la regla que ustedes quieren poner, porque han visto que eso funciona mejor y asegura una mayor protección, excelente. El principio número 11. La investigación médica debe realizarse de manera que reduzca al mínimo posible el daño al medio ambiente. Aquí les quiero preguntar, ¿de qué forma la investigación médica puede producir daño al medio ambiente? Pues es dramático la cantidad de lo que sobra, bueno, de los fármacos, ¿no? Actualmente se ha encontrado ya en yacimientos que no tienen nada que ver, antibióticos, insumos, o sea, mucho material de origen farmacéutico existe ya en los mantos acuíferos. Se han encontrado residuos
de farmacológicos en organismos, en aves y todo eso, de una manera que no se tiene idea, ¿no? Del impacto que está teniendo. Es Muchas gracias, doctor. muy interesante ese Muy, contexto. muy interesante. Claro. Entonces, la disposición final, o sea, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer con los sobrantes de los fármacos? Por supuesto, cuantitativamente, pues este problema es mucho menor que el uso ya comercial extendido de un fármaco, ¿no? Las cantidades que se usan en investigación clínica son mucho menores, porque para comenzar, pues el tamaño de muestra es pequeño comparado con los miles y miles que después van a estar expuestos, pero de todas maneras, la investigación médica debe de incluir instrucciones sobre qué vamos a hacer con, pues, viales, cápsulas, tabletas que sobren. Muy bien. ¿Qué más? Aparte del fármaco. ¿Cómo lo Podría puede ser, dañar? antes se utilizaba mucho los RFs en papel y ahora ya se está utilizando en electrónico y eso ha favorecido al medio ambiente Excelente. en Sí, cierta manera. claro. Y esperamos que todavía que se profundice esto y que tengamos menos y menos papel todavía. ¿Cuáles son ejemplos de cosas que todavía manejamos en papel? Pues quizá el mismo documento del consentimiento informado, ¿sí o no? Pero eso también va a cambiar en el futuro, con las Sí, mejores también formas. el ¿Sí? expediente del paciente. El expediente, claro, también tenemos instituciones con expediente electrónico, pero no en todas. Las imágenes radiológicas, todo, digo, se conservan electrónicamente, pero también muchas veces se imprimen cuando se podrían conservar solo electrónicamente. Entonces, estamos avanzando hacia allá. Entonces, ya mencionamos fármacos, mencionamos papel. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Pues las cajas donde envían Mm, los viales o los medicamentos. cajas, cartón, todo que puede y debe ser reciclable. Ajá. O unicel, que mandan mucho. Exacto. En ocasiones también se hacen muchas más pruebas de laboratorio de las que se harían pues en la atención médica habitual. Y esto representa una gran cantidad de plástico, por ejemplo, un gran uso de reactivos, un gran uso de plástico. Entonces, el material de laboratorio con sus correspondientes desechos puede también aumentar. Eh, Pensemos, por ejemplo, en los estudios en vacunas que involucran a miles de personas, ¿no? Donde se están haciendo estudios para verificar la generación de anticuerpos o la respuesta celular. Eh, Son cosas que no se van a hacer ya después, cuando la vacuna esté ya siendo usada en forma amplia. Y mientras tanto, pues se generó una cantidad de desechos plásticos enorme. Muy bien. Pensemos también en nuestro centro de investigación, y poco a poco hacerlos más inteligentes en el sentido de la protección al medio ambiente. Pensemos en estrategias para economizar energía, reutilizar agua, bueno, tratar de que junto con nuestros hospitales y si trabajamos en un centro independiente, tengamos casas, edificaciones inteligentes en el manejo de la energía y el agua. Muy bien. Y no mencionamos también aquí los desechos que son biológicamente, bueno, que son un material biológico potencialmente peligroso. Los de alto riesgo, ¿no? Los de alto riesgo. El principio 12. La investigación médica en seres humanos debe ser llevada a cabo solo por personas con la educación, formación y calificaciones científicas y éticas apropiadas. Esto ya lo habíamos visto como principio de la buena práctica clínica, pero años antes de la buena práctica clínica ya lo estaba formulando
la Declaración de Helsinki. Educación, formación y calificaciones. Como lo mencionamos la vez pasada, ¿quién es el encargado de revisar si estas personas cuentan con esto? ¿Quién lo determina? O sea, yo recuerdo que se había dicho que podría ser el comité de ética o las instituciones, ¿no? Como el Sí, COFEPRIS, por ejemplo, aquí en nuestro país. claro. Sí, exacto. Mencionamos que todos son corresponsables. El patrocinador que elige al investigador pues, tiene una corresponsabilidad. Cuando el director del establecimiento, o sea, del hospital, también acepta que se conduzca en su hospital es porque sabe que tienen el personal calificado. Y el comité de ética juega un papel central porque es quien recibe el currículum vitae y quien puede pedir al médico pues, aclaración sobre su currículum vitae y explicaciones sobre las competencias de su personal. Y por supuesto, COFEPRIS también. La investigación en pacientes o voluntarios sanos necesita la supervisión de un médico u otro profesional de la salud competente y calificado apropiadamente. Esto implica que si estamos sospechando ciertos eventos adversos con una probabilidad alta, pues necesitamos que se integre al equipo pues un especialista que pueda atender esos casos o que se tenga a la mano a ese especialista. Bien. Tenemos un caso, conozco un caso de un fármaco contra el cáncer, que uno de sus eventos adversos es la formación de microquistes en córnea. Entonces, el patrocinador, al buscar al oncólogo, tiene que asegurarse pues, que tiene un contacto estrecho y que puede integrar a su equipo al oftalmólogo que estará haciendo las revisiones. Si ustedes como miembros del comité de ética notan en el Investigators Brochure, notan en el protocolo que existe esta posibilidad de toxicidad, pues entonces deben de cuestionar, doctor, si se llega a presentar, pues, ¿quién lo va a atender dentro de su staff? Por supuesto, no se pueden tener 15 subespecialistas para todas las posibles toxicidades, pero sí para las más frecuentes o las potencialmente más graves. Los grupos que están subrepresentados en la investigación médica deben tener un acceso apropiado a la participación en investigación. Y aquí pregunto, ¿qué grupos están subrepresentados en la investigación que se hace en su institución, en el país, en el mundo quizá? ¿Por qué? ¿Y qué podría hacerse para mejorar esta situación? Para comenzar, ¿cómo podemos darnos cuenta que un grupo está subrepresentado? Yo entendería que subrepresentado es que no está acorde a su número, ¿no? No están mucho menos personas de las que deberían estar en la muestra, ¿no? ¿Eso es Exacto. correcto? Exacto. No es proporcional a las personas a las que finalmente, si el medicamento funciona, se les va a aplicar. Esto es interesante. Esto es interesante porque un caso común que les comenté la vez pasada es de los pacientes de edad avanzada. Existen, por ejemplo, tipos de cáncer que son más comunes en pacientes mayores de 60. Si me doy cuenta que se va a usar predominantemente en pacientes mayores de 60, por ejemplo, un tumor en ellos, el mieloma múltiple. No recuerdo cuál es la proporción de pacientes que tienen más de 60, pero para fines del ejercicio pensemos que 3/4 partes de los pacientes que tienen mieloma múltiple tienen más de 60 años. Entonces, esperaría yo que más o menos esa proporción de personas mayores de 60 años entren al protocolo. Y claro, entenderemos que al ser un fármaco experimental,
sobre todo en fase 1, fase 2, desearemos que los pacientes no vengan con algunas comorbilidades que podrían ponerles en un riesgo alto. Dependiendo de las toxicidades que ya se saben del fármaco, dependiendo de la interacción entre los medicamentos, se espera entonces que entre los criterios de exclusión, pues pongamos ciertas cosas que nos excluyan a los pacientes, pues, de más avanzada edad, porque son también los que tienen esas comorbilidades. Pero fuera de esas comorbilidades muy particulares o de estar tomando esos fármacos muy específicos que van a tener interacción, que van a interferir, que van a aumentar la posibilidad de riesgo al combinarse con el experimental. Fuera de esas condiciones específicas, no se debería limitar la entrada de pacientes de más de 60 años, sino al contrario. Esperaría que si no es el 75%, pues que se acerque lo más posible a esa proporción. No me digas que vas a probar tu medicamento experimental en jóvenes y que con sus datos los vas a extrapolar automáticamente a los pacientes ancianos, cuando lo que siempre pensaste es usarlos finalmente en pacientes ancianos. Que tienes temor de que en pacientes ancianos no se vea tan bien, este medicamento no muestre tanta eficacia o tanta seguridad, bueno, pues es parte del riesgo. Es importante que los pruebes ahí. Pero, doctor, ¿qué tanto eso sería ético en el sentido de que se sabe que hay un riesgo y que pudiera dañar por ejemplo, a una persona ya de avanzada edad? Claro, entonces, ¿por qué estás desarrollando un fármaco para esos pacientes? Si lo estás desarrollando es porque piensas que su eficacia será mayor que los riesgos. Entonces, pruébalo. Por supuesto, pon ahí criterios pues, que tengan que ver con la función renal, si tu medicamento se puede acumular tóxicamente por una tasa de filtración glomerular por debajo de X nivel. Pon los controles que tú quieras poner. Sí. Pero si lo quieres usar, si tu propósito es usarlo para una patología que se da en ancianos, pues tienes que probarlo en ancianos. Porque entonces lo no ético sería que me presentes datos muy padres, que se ven muy bien, de que mira, no es tóxico, no produce eventos adversos de importancia. Apruébame este medicamento, Cofepris, para que lo use en pacientes ancianos. Entonces, ahí la respuesta que usted le va a dar es, caray, pues me estás dando datos muy padres porque lo hiciste en personas más jóvenes. Y ahora que quieres que lo autoricemos y que se venda en todas las farmacias y que entre al IMSS para las personas ancianas, ¿cómo sabes tú que va a ser tan bueno si no lo probaste en ellos? Okay. Y lo mismo al contrario, cada vez más las agencias de gobierno recomiendan y exigen a los patrocinadores que hagan estudios en niños, porque ¿cómo es posible que me vas a dar datos generados en población adulta y luego con la mano en la cintura decir que los mismos buenos datos son extrapolables a los niños y que ahora vas a usarlo indiscriminadamente en niños? ¿Quieres que te apruebe para niños? Pruébalo en niños. Okay. Así es. Y yo creo que otro grupo subrepresentado es cuando, por ejemplo, una enfermedad que se da uno en 5,000 gentes, ¿no? Que quizás a los laboratorios no les convenga generar un medicamento porque ese tipo de enfermedades son muy poco comunes y entonces, pues un medicamento se trata de que lo vendan con mucha frecuencia y entonces eso también podría ser un grupo subrepresentado. Pues no.
ese no es el sentido de grupo subrepresentado. Grupo subrepresentado quiere decir que siendo la proporción de personas que sufren esa patología X, siendo esa proporción X, pues yo quiero que entren personas precisamente en esa proporción X. Y esto no solo se extiende a los riesgos, sino a los beneficios también. Por ejemplo, si yo estoy tratando una patología que se ve mayormente en menonitas por el asunto de endogamia de esos grupos, o en mi país se ve pues casi exclusivamente en judíos ashkenazi, pues me importa mucho que los incluyas en la proporción en que piensas que al final de cuentas pues va a serles útil cuando ya tu fármaco muestre eficacia. Inclúyelos pues en la proporción que se muestran en la realidad. No distorsiones, excluyendo pacientes de los beneficios o incluyendo pacientes que no tendrías que incluir para que lleven sobre las espaldas los riesgos. Fíjese aquí en las palabras en azul, acceso apropiado. Entonces, el principio 13 nos habla ya de un cambio de paradigma, un cambio de actitud, un cambio de perspectiva histórico. Partimos del hecho de que no me metas grupos vulnerables, no me metas minorías a los protocolos, a menos que esté justificadísimo, porque los vas a someter a un riesgo y los vas a tomar como conejillos de indias. De ese punto en que partimos a partir de los juicios de Nuremberg, ahora fíjense hasta dónde vamos. Al lado contrario, es no me lo dejes fuera. Garantízales un acceso apropiado. Entonces, si estás haciendo investigación en Chiapas, y qué sé yo, 30% de la población en Chiapas es de etnias indígenas, pues yo esperaría pues, ver algo cercano al 30% entre los pacientes que participan. Si yo veo que no participó ni uno, yo te pregunto, ¿por qué me los excluiste? Y si la contestación del investigador es que no los quise poner en riesgo, pues usted puede contraargumentar o no les quisiste dar el beneficio. Porque a tus posibles participantes tú les presentas riesgos y les presentas beneficios. Me dices que no les quisiste exponer a ese riesgo. Dime, por sus características fisiológicas, por las características farmacocinéticas de este medicamento en la población indígena. ¿Hay una justificación para que me los dejes fuera? ¿Hay una justificación para que me digas tienen un riesgo mayor que la población blanca o mestiza? Si no eres capaz de decirme eso, pues entonces quiere decir que me los estás excluyendo. Porque también dice tu protocolo que hay beneficios potenciales, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no les das esa oportunidad de esos beneficios potenciales? Hace décadas, el discurso que escuchábamos era, viene la industria farmacéutica a querer experimentar con nosotros los latinoamericanos y los mestizos, cosas que los caucásicos europeos o norteamericanos no quieren hacer con su propio pueblo. Nos vienen a tomar como conejillos de indias. No lo podemos permitir. Ahora el discurso es otro, hay que traer más estudios. ¿Cómo es posible que la mujer alemana o canadiense con cáncer de mama metastásico esté con acceso a este protocolo y la mexicana no? ¿Que nos discriminan por ser morenos?
traigan el estudio con nosotros. Entonces, el argumento ya no podría ser, era que, pues, ¿quién los entiende? No que pensaban que ustedes eran explotados, ¿cómo es que ahora quieren estar participando en los protocolos? Todo esto, claro, todo este cambio de paradigma se debe a que el avance de la ciencia y el avance de las normas éticas que protegen a los pacientes han hecho que los protocolos se vean cada vez más como una gran oportunidad, más que como un gran riesgo. Siempre fueron oportunidad y siempre fueron riesgo, pero en la década de los 50 pues eran vistos más como riesgo. Ahora, en el 2020, se ven más como oportunidad. Y es por eso que cuando hicimos aquí en México los protocolos de vacunas contra COVID, pues en algunos casos, pues los conmutadores se llenaban de llamadas telefónicas o la gente hacía colas para entrar a las instituciones buscando la oportunidad de participar en un estudio clínico. ¿Sí? Sí. De acuerdo. Tanto que cada vez más, yo creo que en pocos años vamos a llegar, y espero que así sea, a la situación en que el paciente que no está sintiendo un beneficio del tratamiento que le está dando su médico, ya no solo preguntará, doctor, yo quisiera tener una segunda opinión. O no preguntará, en caso de que tengan los recursos económicos para hacerlo, doctor, ¿y si me voy a Houston, cree que haya algún nuevo tratamiento para lo que tengo? Sino lo primero que preguntará es, doctor, ¿conoce usted un protocolo en donde yo pueda participar? Y que cuando el médico conteste, ah, caray, pues aquí en este hospital que yo conozca no estamos en este momento conduciendo ningún protocolo para su caso. Que la respuesta de la paciente sea, ¿y no podría, por favor, ayudarme a investigar en dónde sí se hace? Y mire, aquí le dejo mi teléfono o llámeme, ¿no? Y que el médico conteste, pues sí, yo la llamo en cuanto sepa de algo. Todavía no estamos en ese punto, pero nos estamos acercando. Sobre todo porque cada vez es más accesible la información y hay gente que por medio de internet y todo eso se informa de esto, ¿no? Entonces interesa mucho, ¿no? O sea, cada vez se ve que hay gente que sabe de esta existencia de protocolos, lo que hace tiempo no se sabía, ¿no? Exacto. Así es, así es. Permítame un momento. Pasamos pues al principio 14. El médico que combina la investigación médica con la atención médica, que es lo que pasa más comúnmente, debe involucrar a sus pacientes en la investigación solo en la medida en que esto acredite un justificado valor potencial, ya sea preventivo, diagnóstico o terapéutico, y si el médico tiene buenas razones para creer que la participación en el estudio no afectará de manera adversa a la salud de los pacientes que decidan participar. O sea, si usted tiene un paciente como parte de su consulta normal, fuera de protocolo, debe tener buenas razones para quererlo meter en el protocolo. ¿Por qué cree usted que la Organización Mundial, la Asociación Mundial de Médicos dedicó en la Declaración de Helsinki este artículo, el artículo 14, a médicos que combinan práctica médica con investigación? ¿Qué es lo que intentaba prevenir? Eso es lo que se llama conflicto de intereses, puede ser, ¿no? Ajá. En el que... ¿Cuál podría ser, por ejemplo? Pues no sé, voy a poner un caso hipotético, no quiero decir nada, ¿no? Pero que
haya razones económicas que me convengan ya acelerar este estudio, digamos, y induzca a mis pacientes o pues no se me ocurre ahorita la palabra, pero los manipule, ¿no? En Exacto. que convenza para que ellos accedan a eso cuando en realidad a lo mejor no están del todo seguros, ¿no? Y un poco de Así es. abuso de confianza, ¿no? Para que yo llene ese número de pacientes para mi estudio, ¿no? Sea más rápido, más acelerado, porque la verdad, lo que yo estoy viendo ahora es que sufren los protocolos, ¿no? En cumplir los números de personas con las características en varios de los protocolos que yo he observado, ¿no? Entonces, puedo ver que sí, se dilata mucho los estudios al no encontrarse el número adecuado, ¿no? Y entonces, no sé, me llama mucho la atención eso. Así es, así es. Los beneficios económicos de que incluya a ese paciente suyo en el protocolo, ahí están. Y también los beneficios en términos de popularidad, porque yo quiero que toda la comunidad médica sepa que yo participé en este prometedor, en el desarrollo de este prometedor medicamento. O no solo popularidad, sino simplemente la presión de cumplir con un compromiso. Tengo un compromiso pues con el hospital y con el patrocinador de que yo me comprometí aquí a meter 15 pacientes y pues, no le he podido meter. En ocasiones es la propia frustración del investigador. He tenido 3 fallas a screening, 3 pacientes que yo estaba convencido de que sí iban a ser unos super candidatos para el protocolo y les tomo tal o cual examen de laboratorio o checo en su expediente un antecedente que ya me impide meterlos al protocolo. Me desilusiono yo, se desilusiona el paciente y en medio de mi frustración, ahora lo que vea que se mueve, lo voy a querer meter. ¿No? Me la cobro con el destino. No es algo que quizá piense de forma consciente, pero ahí está en el subconsciente. ¿Cómo diablos es posible que si yo veo tanto esta patología y si tantos pacientes se me presentan cada mes en condiciones para meterse al protocolo, cómo es posible que en los últimos 6 meses parece que por arte de magia desaparecieron? Pues al próximo que entra aquí, yo no sé cómo le hago, pero entra porque entra. Ahora, ¿no están para eso los criterios de entrada claramente descritos en el protocolo? Pues sí, ahí están. Y quizá tengamos 15 criterios de inclusión y 25 criterios de exclusión, pero aún así, algunos de esos criterios dependerán del juicio del investigador, ¿no? Algunos criterios serán del tipo, se excluye todo paciente que por una condición socioeconómica o médica que a juicio del investigador pueda interferir con su seguridad o con la integridad de los datos o la interpretación de los datos, ese paciente queda excluido. Y esos criterios que lo dejan a juicio del investigador, pues entonces se prestan, claro, a que él quizá incluya pacientes que no pensaba incluir en el principio. Personas que quizá incluso no han comprendido del todo bien o que saben que no van a tener una compliance, un cumplimiento adecuado de los procedimientos del estudio, que viven muy lejos, que tienen muchas complicaciones de orden familiar y social o intelectual, incluso que no van a ser los mejores candidatos a llenar complejos cuestionarios de calidad de vida o sus diarios de medicamentos. Personas quizá que durante un buen tiempo han presentado un marcador del laboratorio que los excluiría, pero que ha estado muy cerca del límite que pide el protocolo. Y en una de tantas veces que le repite el test, sale finalmente dentro del rango, entonces no le importa que su función renal o hepática esté en el límite, cumple apenas con el criterio y lo mete. Por todas estas razones que hemos dicho es que pensó la Asociación
Mundial Médica en este principio 14. ¿Sí? ¿Alguien quería participar? Escuché por ahí a alguien. Bueno, pasamos entonces al principio 15. ¿Quién lo lee, por favor? Dice, se debe asegurar compensación y tratamiento apropiados para las personas que son dañadas durante su participación en la investigación. Wow. Muy bien, sí, así es. Asegurar. Sí, doctor. ¿Y cuál será la diferencia entre los conceptos de compensación y tratamiento apropiado? Yo creo que aquí la compensación pues, podría ser económica y el tratamiento sería darle algún, ¿cómo se llama? Vamos, alguna medicina que pudiera hacer reversible el daño físico que le hayan ocasionado, ¿no? Así es. Lo que se busca siempre es el tratamiento, es tratar de corregir lo que está mal, ¿no? Corregir esa condición de salud que fue el resultado de los procedimientos o del medicamento o de los dispositivos del estudio. Pero cuando esto no es posible, pues entonces se entra a la compensación. En la compensación no estamos ya intentando corregir lo que resultó mal, sino añadir un beneficio para que en el balance total de los beneficios y perjuicios que sufrió el participante, pues tengamos un mayor equilibrio. O sea, aquí solamente la compensación se entiende de manera económica o, por ejemplo, que la persona pudiera tener un derecho a una atención médica, no sé, de por vida o Sí, algo puede así. ser. Así es, sí, exactamente. No es necesariamente un pago de una cantidad de dinero, sino también puede ser en todas esas formas que usted dice. De hecho, la mejor forma de compensarlo es otra vez conversando con el participante para saber cuál es el beneficio que en su condición particular, pues, espera o es más congruente con su realidad. Y en esto puede también tener la asesoría del comité de ética. Ah, muy bien. Gracias. Muy bien, doctor. Vamos al principio 16. ¿Quién lo lee, por favor, para que no esté yo solamente aquí leyendo? Lo leo yo. Muy bien. 16. En la práctica de la medicina y de la investigación médica, la mayoría de las intervenciones implican algún riesgo y costos. La investigación médica en seres humanos solo debe realizarse cuando la importancia de su objetivo es mayor que el riesgo y los costos para la persona que participa en la investigación. De acuerdo. Esto es algo reconocido desde Nuremberg y aquí está formulado de manera un poco más extensa y explícita, pero lo que ya hemos estado viendo en las clases pasadas. Muy bien. Usted mismo, si quiere hacer el ejercicio aquí, por favor. Sí, está bien, doctor. Pues lo vuelvo a leer. Entonces, 16. En la práctica de la medicina y de la investigación médica, la mayoría de las intervenciones implica algún riesgo y costo. La investigación médica en seres humanos solo debe realizarse cuando el beneficio para el participante es mayor que el riesgo y los costos para la persona que participa en la investigación. ¿Así? ¿En la primera fue verde o fue roja? En la primera es el verde, ¿no? Pues fíjese, como dice, la importancia de su objetivo. Sí, es cierto. La importancia de su objetivo, okay, es cierto. Exactamente. ¿Y por qué cree que es la roja y no la verde? ¿No será un error aquí de la Asociación Médica Mundial? No, es por
el interés de la investigación finalmente, ¿no? Es exactamente, porque se comprende que estamos haciendo investigación Exacto. con el Sí, sí, sí. objetivo científico. Muy bien. Pasamos a la 17. Toda investigación médica en seres humanos debe estar presidida por una cuidadosa comparación, de los riesgos y los costos para las personas y para los grupos que participan, en comparación con los beneficios previsibles para ellos y para otras personas o grupos afectados por la enfermedad que se investiga. Y se deben implementar medidas para reducir al mínimo los riesgos. Y estos riesgos, por supuesto, tienen que estar primero previstos, pero también monitorizados, evaluados y documentados continuamente por el investigador. No sé si alguien quisiera compartirme en su experiencia al evaluar estudios, si ha tenido que pedirle al Sí. investigador que aumente el grado con el que monitoriza algún tipo de riesgo o que ponga medidas que no estaba pensando poner para intentar mitigarlo. Por ejemplo, a nosotros nos tocó que en un estudio de investigación en relación al COVID, el investigador decía que no ponía, o sea, que iba a poner también, ¿cómo se llama? Esta sustancia que no tiene ningún fármaco, ¿cómo se llama? ¿El placebo? El placebo. Entonces, o sea, decían que iban a utilizar placebo. Entonces nosotros como el Comité de Ética, pensamos que no podía utilizarse un placebo en este tipo de investigación, o sea, no podía dejarse a un paciente en ese riesgo de utilizar un placebo ante una situación de una enfermedad evidente, ¿no? Uh-huh. No Okay. sé si esto se apegue a lo que estamos diciendo. Sí creo que sí, doctor, sí, porque definitivamente una forma de reducir los riesgos es cuestionar fuertemente si se requiere tener en el diseño del estudio un brazo con placebo. Y cuando se decide que sí, porque por ejemplo no existe una alternativa conocida que sea eficaz, entonces pueden tomarse otro tipo de medidas, como por ejemplo reducir el tiempo en que el paciente va a estar en placebo o meter criterios de entrada que hagan que los pacientes que tengan más posibilidades de tener riesgos por estar ante un placebo, pues no entren al estudio. Cuestionar el cálculo del tamaño de muestra. A lo mejor el protocolo quiere alcanzar, además del objetivo primario, pues busca otros 10 objetivos secundarios que hacen que el tamaño de muestra sea más grande, y entonces también pueden ustedes cuestionarlo para que corten, recorten el número de los endpoints que buscan. O también puede ser que la medida sea cual, pues, aumentar la frecuencia con la que están tomando ciertos exámenes con los que monitorizan alguna toxicidad en particular. Sí. Otra medida, ¿cuál puede ser? Bueno, pues que le den al paciente un diario para que monitorice síntomas y que de esta forma tengamos datos de alerta muy temprana y que nos llame por teléfono en cuanto los tenga. Siempre piensen, porque hay docenas de medidas que el investigador puede tomar para intentar mitigar estos riesgos. A veces pasa, ¿no, doctor? Que en el documento está muy explícito, ¿no? Ahora sí que muy bonito, ¿no? Pero a la hora de
los hechos, o incluso los propios participantes son luego irregulares, ¿no? En los reportes, en todo eso. Y sí me llama mucho la atención esta parte, ¿no? De que debe ser monitoreado todo eso, ¿no? Así Pues eso cuesta tiempo, ¿no? Cuesta, sí, pues tiempo, dedicación y todo eso, y a veces se palomean cosas que pues no necesariamente fue bien hecho, ¿no? Bien buscado, bien, si está bien, si hay una congruencia a lo que se presumió inicialmente, ¿no? Así es. Definitivamente. Gracias por traerlo a la mesa. Muy bien, entonces, ¿quién quiere leer este ejercicio? Dice, se deben implementar medidas para reducir al mínimo los riesgos. Los riesgos deben ser monitoreados, evaluados y documentados por el investigador antes de iniciar continuamente más bien. O antes de iniciar el estudio, Continuamente sí. Antes, por supuesto, antes, pero aquí lo esencial, el término que quiso usar y enfatizar la Asociación Médica Mundial es que tenemos que hacerlo continuamente. ¿Por qué? Porque estos riesgos también van a variar a lo largo del estudio. Por ejemplo, ciertas toxicidades pues no van a ser visibles o aparentes en el primer mes o en los primeros 3 meses, pero van a ir apareciendo conforme se acumule el fármaco. Muy bien. Siempre es continuamente. Vamos al principio 18. Los médicos no deben involucrarse en estudios de investigación en seres humanos a menos de que estén seguros que los riesgos han sido adecuadamente evaluados y de que es posible hacerles frente de forma satisfactoria. Cuando los riesgos que implican son más importantes que los beneficios esperados o si existen pruebas concluyentes de resultados definitivos, los médicos deben entonces valorar si continúan, modifican o suspenden inmediatamente el estudio. ¿Cómo está eso de modificar el estudio? ¿Pueden modificarlo? No Es un se ejemplo, puede pero modificar, perdón, no se puede modificar, pero sí lo puede suspender. Si es que no le, si es que está agrediendo. Entonces, ok, pero entonces, ¿por qué es que el texto dice modifican? no sé, pienso en regresando a lo de la toxicidad, ¿no? Se había presupuestado una dosis y a lo mejor pueden modificar esa dosis, ¿no? A reducirla o incluso al revés, ¿no? Aumentarla. Claro. Sí, cuando está en riesgo la salud del paciente de manera clara e inmediata, por supuesto que ellos pueden cambiar, omitir una dosis, informar al comité de ética, informar al patrocinador y documentar esto apropiadamente en el expediente. Pero también la Asociación Médica Mundial pensó en los estudios que realizan, que diseñan los propios investigadores, en donde ellos también pues deben, aparte de las medidas que puedan tomar de forma inmediata, pues deben también considerar la posibilidad de traer enmiendas a su propio protocolo. Por ejemplo, ya no vamos a dejar que entren pacientes en estas condiciones, así que vamos a poner un criterio de inclusión o de exclusión más estricto o uno completamente nuevo. O vamos a cambiar las reglas por las cuales se reduce la dosis o se reintroduce la dosis una vez que se suspendió temporalmente. O quizá vamos a introducir otro análisis preliminar que no pensábamos hacer, pero
ante las circunstancias, vamos después de, qué sé yo, de 50 pacientes, suspender el reclutamiento y meter un análisis por parte de un comité independiente que nos autorizará a continuar el reclutamiento solo si considera que por los datos generados lo que estamos haciendo es suficientemente seguro para los participantes. Entonces, si son sus propios protocolos, ellos pueden hacerlos. Si son estudios patrocinados, pues tienen que ponerse en contacto con el patrocinador. Muy bien. ¿Quién lee entonces el principio 19? Sí. Algunos grupos y personas sometidas a la investigación son particularmente vulnerables y pueden tener más posibilidades de sufrir abusos o daño adicional. Todos los grupos y personas vulnerables deben recibir protección específica. Muchas gracias. Protección específica. ¿Qué quiere decir la palabra específica? Porque, bueno, todos los participantes pues, deben de recibir protección. Ese es el deber del investigador y del comité de ética. ¿Cuál sería un ejemplo de una protección específica? Podría ser que si no sabe leer, que se le explique y que entienda bien el procedimiento que se le va a realizar y que haya una persona de su confianza que también lo entienda y se lo pueda transmitir a él. Excelente. O, por ejemplo, si su lengua materna no es el español. De acuerdo, muy bien, sí, es un buen ejemplo de protección específica. Y esto, doctor, esto de protección específica no tiene nada que ver con, por ejemplo, vamos a suponer si se hace un estudio de investigación en cuestiones gástricas, pero la persona tiene un daño de tiroides. O sea, la protección específica podría entrar en el sentido de que le tendrían que dar un tratamiento especial a esa persona con respecto a la tiroides, aunque el estudio está enfocado a una cuestión gástrica. Bueno, sí, la protección específica puede ser que se introduzca un criterio de entrada que haga que personas que no se encuentren con una enfermedad estable o bien tratada, y entonces el criterio puede ser muy explícito respecto a qué considerar como enfermedad estable. Por ejemplo, que en los últimos 3 meses no haya tenido cambios en la dosis del fármaco que se le da para esa condición. Entonces, ese puede ser un tipo de protección específica. Gracias. Gracias. Sí. Se me ocurre esto que luego dicen los protocolos, bueno, en el consentimientos informados de la ayuda económica para sus transporte y todo eso, ¿también podría ser englobado en esto? Sí, también, por supuesto. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo ahí que se les ocurra? Por ejemplo, personas con algún trastorno neuropsiquiátrico, personas con enfermedad de Alzheimer. ¿Qué tipo de protección específica piensan que se les puede dar? Pensando que este es un protocolo en donde pues buscamos precisamente un tratamiento para esas condiciones. Pues de menos es asegurar, ¿no? Que sigan, porque supongo que necesitan un tratamiento, ¿no? Entonces, no es tan fácil decir, pues no te tomes ya tu tratamiento porque vas a estar en esta investigación y entonces vamos a ver qué te toca, a lo mejor te toca un placebo, ¿no? Entonces, supondría que en este caso no se puede hacer eso, ¿no? Sí. Entonces, Bueno, se debe asegurar, ¿no? claro. Que tenga un control mínimo, ¿no? Así es. ¿Y qué les parece también el involucro de su cuidador?
A lo mejor hay ciertos procedimientos, hay ciertos assessments, ciertas valoraciones que se pueden hacer en estrecha colaboración con el cuidador. ¿Y qué les parece también en cuanto al diseño del estudio? Un tipo de protección puede ser un diseño que permita que los que no han presentado datos de eficacia después de cierto tiempo pasen entonces a recibir el tratamiento activo. Muy bien. Ok. Entonces, pasamos al punto 20. ¿Quién lo lee, por favor? Dice, la investigación médica en un grupo vulnerable solo se justifica si la investigación responde a las necesidades o prioridades de su salud de este grupo y la investigación no puede realizarse en un grupo no vulnerable. Además, este grupo deberá poder beneficiarse del conocimiento derivado de la investigación. Exacto. Platicamos del caso del desarrollo de la primera vacuna contra el dengue en Filipinas. Cómo pues se descubrió que las personas que ya habían sido expuestas anteriormente al virus del dengue y que recibían la vacuna, de hecho tenían mayor probabilidad de desarrollar un cuadro de dengue hemorrágico, un dengue más grave, porque bueno, existen ciertos mecanismos inmunes asociados con las vacunas que de hecho promueven la entrada del virus a la célula con más facilidad. Y que por lo tanto, entonces, en la práctica no podría usarse esta vacuna para proteger a las personas que vivían en las zonas tropicales de Filipinas, sino a los turistas de regiones no expuestas al dengue. Y también, obviamente, que pues tienen una capacidad económica más alta. Entonces, exponíamos al riesgo a los filipinos para un probable beneficio de los turistas europeos. La verdad, aquí no entendí bien, doctor, porque dice, la investigación médica en un grupo vulnerable solo se justifica si la investigación responde a las necesidades o prioridades de su salud. Ok, aquí, por ejemplo, la explicación que está dando de las personas de Filipinas, donde se estaba haciendo una investigación, una vacuna para el dengue, hasta ahí estoy bien, pero dice, y la investigación no puede realizarse en un grupo no vulnerable. ¿A qué se refiere eso? Sí, bueno, en este caso, aunque no tengo información sobre las condiciones socioeconómicas de los filipinos que participaron en el estudio, generalmente, por estadística, pues las personas que viven en zonas con mayor endemicidad de dengue tienden también a ser personas con menores recursos económicos. Son personas que viven en general en condiciones de sanidad peores, ¿no?, que las que viven en Suecia, ¿no? Entonces, en este sentido, pues la pobreza les da cierta vulnerabilidad, pero se combina con el hecho de que no pueden extraer un beneficio de la investigación, sino al contrario, estaban expuestos a un mayor riesgo. Quienes realmente iban a contar con el beneficio completo de los resultados, pues eran las personas de mayor poder adquisitivo del otro lado del planeta, que se iban a aplicar esta vacuna para que no les diera dengue cuando fueran a los países tropicales. Sí. Sí, yo alguna vez leí un librito hace muchos años, que no sabía que me iba a meter en estas cosas. Ajá. Se llama el librito El Turco, creo, si no mal no me recuerdo.
Y es una historia de cómo la farmacia, las farmacéuticas alemanas hacían sus pruebas en migrantes, ¿no? Turcos, precisamente. Y está muy interesante el librito en todo este contexto, de cómo muchos de esos datos fueron hechos estaban planeados en grupos, pues, precisamente para alemanes anglosajones, pero pues no se hacían esos estudios precisamente en anglosajones, sino se hacían en personas turcas o negros, por decirlo en el contexto. Entonces ahorita me recordó esto, ¿no? Al leer esto, ¿no? Un poco al revés. Se hacía el estudio en otro grupo vulnerable con necesidades porque ellos mismos necesitaban esa necesidad para hacer estos ensayos, pero estaban enfocados en los resultados para otro grupo, ¿no? Así es. Claro. Entonces, el asunto acá, o lo malo no es hacer protocolos en estos grupos, sino hacerlos de tal forma o diseñarlos de tal forma que esos grupos no van a ser finalmente los beneficiados. Si yo estoy haciendo un estudio en cáncer cérvico uterino, perdón, en mujeres francesas y en mujeres de Guinea, pues es importante que finalmente reciban el beneficio tanto unas como otras. El problema no es incluir a las mujeres de Guinea, sino que no lo vayan a recibir, ¿no? Que no vayan a sacar provecho de ello. Quizás está aquí lo que se justificaba, lo que en su momento se comentaba, ¿no? De la gente de hace unos años en que, ¿por qué van a venir a hacer pruebas que nosotros, ¿no? Si no vamos a gozar en ese contexto, ¿no? Estaba visto. Así es, así es. Que son contextos muy, muy particulares, ¿no? En el 90 y tanto por ciento de los casos, pues son patologías que nos benefician a todos. Muy bien. Pero no muchas veces está en el costo de esos fármacos a la hora de construirlos también. O sea, a lo mejor, ¿No? sí, de que ahorita se trabaje sobre digo, sé que me estoy metiendo en un tema más complicado, con mayores factores de discusión, pero yo entiendo que muchos de esos estudios se hacen, no participan, en este caso lo que cité del libro del turco, pues los alemanas no se interesan en involucrarse en estos estudios, pero sí tienen el poder adquisitivo de comprar esos medicamentos, es el producto de todo ese tipo de investigación, cosa que no van a tener a donde se hizo el estudio, ¿no? Claro, claro. Y esto pues tendría que levantar fuertes sospechas en un comité de ética, ¿no? Si el diseño está ocurriendo en el país X, ¿por qué no se está implementando también en el país X ni en ninguno de los otros países de esas características? ¿Qué es lo que médicamente, qué es lo que científicamente justifica la inclusión de grupos más vulnerables? Muy Doctor, bien. pero aquí vulnerable se está refiriendo a que las personas son, por decir así, son amenazadas por una enfermedad, o se está refiriendo a una vulnerabilidad por su condición social. Gracias por la pregunta. Bueno, en este caso del ejemplo sí, era por la condición social. ¿Y por qué por qué se les llama vulnerables? Porque son personas que tienen menos opciones. Entonces, eligen sobre una base muy distinta a las personas que tienen más opciones. Pero no solo eso. Las posibilidades de que reciban, bueno, de que se recuperen de cualquier evento adverso no son las mismas de las personas que viven en un sistema de salud, pues con todas las condiciones, los avances científicos y las instalaciones y recursos que necesitan, que no tienen tampoco acceso a una protección legal en caso de demandas, que viven en un sistema político corrupto, que vuelve también muy complicado que
que te manden a la empresa o a la institución. Que por su formación educativa tienen también menos posibilidades de comprender tanto los beneficios y riesgos del estudio como los mecanismos que tienen a su alcance pues, para hacer valer sus derechos. Que vivan en países donde las comisiones de ética en investigación pues, son todavía jóvenes y sin mucha experiencia, o que no les dan el tiempo y los recursos en sus hospitales pues, para que operen bien. Oh, muy bien. Gracias. Sí, doctor. Muy bien, entonces pasamos al ejercicio del 19 y el 20. ¿Quién lo quiere hacer? Dice, todos los grupos y personas vulnerables deben otorgar su consentimiento informado, recibir protección específica. O sea, todos los grupos y personas vulnerables deben recibir protección específica. Fantástico, muy bien, porque otorgar consentimiento, pues todos sean menos o más vulnerables tienen que otorgarlo, pero son los vulnerables los que van a recibir una protección específica. Muy bien. El punto 20. La investigación médica en un grupo vulnerable solo se justifica si la investigación responde a las necesidades o prioridades de salud de este grupo. Muy bien. Y la investigación no puede realizarse en un grupo no vulnerable. Fantástico. Fíjese cómo en el primer caso, en el de verde con el rojo, sí, lo que menciona son las necesidades o prioridades de salud de este grupo, que no necesariamente tiene que ver con la epidemiología de la enfermedad. Puede ser que a nosotros nos interese la epidemiología, pero no a ese grupo en particular. Puede ser que nuestro concepto de lo que es anormal o lo que debería recibir tratamiento, pues no es lo que culturalmente es importante para ese grupo, o al contrario. Además, este grupo deberá poder beneficiarse ¿de qué? Además, este grupo deberá poder beneficiarse del conocimiento que se derive de la investigación. Exacto. O sea, si el conocimiento es que este fármaco sirve o que se tiene que usar en esta dosis, etcétera, pues entonces podrá beneficiarse de que se le trate de esa forma. El 21. La investigación médica en seres humanos debe conformarse con los principios científicos generalmente aceptados y debe apoyarse en un profundo conocimiento de la bibliografía científica, en otras fuentes de información pertinentes, así como en experimentos de laboratorio correctamente realizados y en animales cuando sea oportuno. Se debe cuidar también el bienestar de los animales utilizados en los experimentos, aunque estamos enfocándonos en investigación clínica, investigación en seres humanos. No perdió la oportunidad la Asociación Médica Mundial para hacer un breve comentario respecto a cuidar el bienestar de los animales usados en los experimentos. El 22 dice, el proyecto y el método del estudio deben describirse y justificarse en un protocolo de investigación y debe incluir información sobre financiamiento, patrocinadores, afiliaciones institucionales, posibles conflictos de interés, incentivos para las personas del estudio y cómo se compensará a quienes sufran daños. Es decir, independientemente de la exposición científica, que lo vamos a ver en otra clase, de las diferentes secciones de un protocolo, debe haber forma en que sepamos todo esto. Y si ustedes checan los protocolos modernos de la industria, también incluyen información en el protocolo y en el informe para el consentimiento del paciente. Y de manera importante, los ensayos clínicos, el protocolo debe también describir los arreglos apropiados para el acceso al fármaco que demostró ser eficaz después del ensayo. No en todas las circunstancias, y lo vamos a ver en otra clase, no en todas las circunstancias conviene o es práctico o es factible el acceso al medicamento después del ensayo, pero tiene que estar contemplado,
tiene que estar descrito, ¿habrá o no y por qué? Los estudios en fase 3, pues es más probable que sí sea factible y que realmente se necesite estipular cómo se tendrá acceso al medicamento si resulta efectivo. Estudios en fase 1, en fase 2, pues no, porque necesitamos tener más información sobre la eficacia y la seguridad. Les pregunto, ¿cuáles de los elementos que están mencionados en color azul han encontrado que están deficientes en los protocolos que les ha tocado revisar? Doctor, me genera duda entre financiamiento y patrocinadores, como que estoy sintiendo que yo lo tomaba casi como por igual. Sí, claro. Yo creo que lo quiso especificar así porque hay protocolos con financiamiento mixto y aunque todos los que financian finalmente son un patrocinador, inclusive si yo financio mi propio protocolo, pues yo soy mi patrocinador desde el punto de vista del significado de la palabra. Yo creo que lo separaron así simplemente para reconocer el hecho de que comúnmente se les llama patrocinadores a quienes son dueños de la patente del fármaco, o sea, a la industria. Gracias. ¿Sí? Pero, perdón, aquí me pareció muy importante la pregunta que ha hecho mi compañero, porque yo también, o sea, decía, ¿cuál es la diferencia entre financiamiento y patrocinadores? O sea, financiamiento yo lo quiero entender como el dinero que se está aportando, ¿no? Y Sí. patrocinadores, bueno, pues las personas que están haciendo esa acción de financiar, de aportar el dinero para que se haga la investigación. O sea, ¿estoy en lo correcto, doctor? Sí, puede ser un esquema mixto que haga más complejo y que implique que se tenga que ser un poquito más específico sobre quién aporta quién. Por ejemplo, hay investigaciones para las cuales la industria farmacéutica pone el fármaco, pero no da un solo peso. Puede ser que el dinero venga de CONACYT, por ejemplo. Uh-huh. O de un fondo un fondo de donadores privados. Me ha tocado ver eso también. Muy bien. Ok. Gracias, gracias. Muy bien. A mi parecer, lo que yo me ha tocado en esto, creería que no necesariamente luego me es claro, así bien definido, si hay posibles conflictos de intereses como en los protocolos. No, casi todo, si es más o menos claro, los patrocinadores, si hay afiliaciones. Bueno, nuestra legislación es muy claro que se le puede dar a las personas, ¿no? En este caso, ¿no? Y también no necesariamente he visto que se hable de la compensación si se pueden sufrir daños. Exacto. Como varía de acuerdo con las leyes de cada país, aquí tenemos la Comisión de Arbitraje Médico y tenemos distintas instancias legales. Son distintos en otros países. Frecuentemente el lenguaje se deja en forma algo general, pero sí, sí siendo claras en que será de acuerdo con las leyes que apliquen. El punto 23 dice, el protocolo de investigación debe enviarse para consideración, comentario, consejo y aprobación al Comité de Ética de Investigación pertinente antes de comenzar el estudio y nos da las 3 características que debe tener. Según la Declaración de Helsinki, debe ser transparente en su funcionamiento, por lo que se deje en minutos asentados cómo se votó, por qué se votó, qué argumentos se pusieron en la mesa. Debe ser independiente del investigador, del patrocinador, de la misma institución, en el sentido en que, como lo vamos a ver en la clase de cómo se conforman los comités de ética, tenga pues, el mayor grado de independencia del comité o del cuerpo directivo de la institución, que es el que toma las decisiones, y que esté debidamente calificado, transparente, independiente, calificado. Por eso muchos de ustedes están tomando este diplomado como parte de las exigencias que tiene su comité para mostrar la calificación
de sus integrantes. Entonces, en este ejercicio de todos los términos, que todos son importantes como características de un comité de ética, ¿cuáles son los que la Declaración de Helsinki menciona? ¿Cuáles son esos tres que menciona Helsinki? Pues, el calificado, ¿no? Ajá, calificado es uno. El independiente, ¿Correcto? y bueno, sería el transparente, el tercero, ¿no? Sí, O transparente. Muy bien. imparcial, o imparcial. Es Bueno, transparente, ¿no? independiente puede ser, o sea, más bien yo diría que es transparente, ¿no? Porque Transparente, así es. imparcial pues es similar a independiente, ¿no? Así es. Todos estos términos son compatibles, todos, pero los tres que enuncia Helsinki son los que ustedes bien han mencionado. Dependiente, calificado, transparente. A mí el de imparcial luego me pega un poco, porque digo, sí es imparcial, pero de cierta manera hay como una obligación moral de cuidar a las personas, Claro, que van a exacto, estar ahí, entonces ya no eres tan imparcial, ¿no? O sea, o sea, claro. precisamente en una discusión Sí, con el comité en el que me hicieron el gusto de invitar y todo eso, a veces está interesante las discusiones por las diferentes perspectivas que se tienen, ¿no? Entonces, hay un abogado que la verdad he aprendido mucho en su visión de él, ¿no? O sea, yo soy biólogo y a veces me clavo mucho en esta parte donde digo, pues es que las personas, ¿no? Pero y entonces él dice, pero si te pones así ser vamos a poner dramático, entonces ya nadie va a querer hacer los estudios, ¿no? Ya nadie va a querer, entonces dice, ¿a dónde está esto? Entonces yo digo, sí, al final está siendo imparcial, ¿no? O lo ve más, ¿no? Entonces sí es muy interesante esta tiene palabra, ¿no? mucha razón, sí, tiene mucha razón, doctor. Claro, hay un deber del comité para proteger a una de las partes. No está constituido para proteger el derecho y el bienestar del patrocinador o el derecho y el bienestar del investigador, sino el derecho y el bienestar del participante. Calificado y capacitado, aquí ven estos dos términos, pues no es lo mismo, están muy relacionados, pero no es lo mismo. Una persona puede estar plenamente capacitada, puede tener un doctorado en bioética, en investigación, y sin embargo, por sus afiliaciones institucionales, porque es un accionista de la compañía, por X razón, porque ha sido reelegido varias veces por diferentes circunstancias, no puede ser calificado. Capacitado sí, pero no calificado. El comité tiene derecho de controlar los ensayos en curso. El investigador tiene la obligación de proporcionar información al comité, en especial sobre todo evento adverso grave. No debe hacer ninguna enmienda en el protocolo sin la consideración y aprobación del comité. Hablamos de enmienda al protocolo, no de que haga una acción para salvar la vida o disminuir el riesgo de su paciente cuando hay un riesgo inmediato. Y después que termine el estudio, los investigadores deben presentar un informe final al comité con un resumen de los resultados y conclusiones del estudio. Todo esto que estamos viendo, recuerden, no es una norma de una institución, ni es la Ley General de Salud, es la Declaración de Helsinki, es lo que en todo el mundo se tiene que estar haciendo. Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal. No sé si pueden mencionar alguna acción muy común que ustedes vean en sus hospitales o en su centro de investigación para proteger esta intimidad y confidencialidad. ¿Alguna precaución que me quieran comentar? Pues sobre todo, bueno, esto de la intimidad, bueno, yo quiero decirles que soy psicólogo clínico, y bueno, esta cuestión de la intimidad es algo muy importante porque, pues, solamente, o sea, vemos que podemos comentar las cosas dentro del mismo comité, pero no fuera del comité. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos en Cuernavaca y de una u otra manera, o sea, si hay participantes de esta misma ciudad, a veces uno no puede saber si la persona con la que uno está comentando algo
puede ser familiar o conocido de la persona que está participando en el estudio. Entonces, yo creo que todo esto pues solamente se puede comentar de manera interna dentro del comité y no fuera del mismo. Muy bien, doctor. Muy bien. Sinceramente no había escuchado ese punto. Es muy básico y lo agradezco mucho. ¿Alguna otra medida que vean que se toma? Pues yo solo diría que son las que se piden de confidencialidad de la información, los resguardos, que se cumpla Ajá. la ley, ¿no? Claro, Básicos. los acuerdos o las cláusulas de los contratos Ajá. en donde se asegura la Siempre confidencialidad. están en los Claro. protocolos. En cuanto a información clínica que sale de la institución, ustedes han visto cómo se hace, cómo se anonimiza, es decir, cómo se evita que salgan datos que puedan identificar al paciente. El paciente estará identificado con un número que después podrá ser correlacionado, ¿verdad?, con su expediente, pero no se debe enviar al patrocinador, no se debe enviar fuera de la institución información con el nombre del paciente, con su fecha de nacimiento, con datos que lo hagan identificable, con su foto, ¿no? Además, con esto de la ley de datos, ¿no? Esto ya se hace Exacto, la ley más robusto, ¿no? Así es, Más fuerte para no violar esa reglamentación. correctísimo. Del consentimiento informado ya hemos hablado bastante, pero la declaración de Helsinki lo vuelve a ser muy explícito, que debe ser voluntaria, que aunque puede ser apropiado consultar a otras personas, incluyendo a líderes de la comunidad cuando estamos trabajando con un grupo que culturalmente está con gran cohesión y que tiene a sus líderes en gran estima, aún así es una decisión individual y tiene que ser tomada de manera libre. Entonces, el respeto a la cultura de esa etnia, de ese grupo, en donde hay un mecanismo de consulta al líder o de un mecanismo de consulta con los ancianos, con las personas más respetadas de la comunidad, no implica que contra su voluntad el sujeto va a hacerle caso a sus líderes. Cada participante potencial debe de recibir información adecuada respecto a objetivos, métodos, financiamientos, conflictos de interés. Aquí ya no estamos hablando del protocolo, sino de la información para el paciente dentro del proceso de consentimiento informado. Él también debe de saber quién es el patrocinador. Debe de saber que su médico recibe honorarios por su participación en el protocolo. Si hay algún conflicto de interés, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos o incomodidades, aunque no sean riesgos inmediatos a la salud, pero incomodidades derivadas del experimento. Si va a tener o no acceso al fármaco post-estudio, que tiene el derecho de participar o no, y si decide participar, de retirar también el consentimiento sin represalias, así que con ello pierda ninguno de los derechos de atención médica que ya tiene. Pero muy importantemente, en el último párrafo dice Helsinki que se debe prestar especial atención a las necesidades específicas de información de cada participante, porque no todos tienen las mismas necesidades, como también a los métodos utilizados para entregar la información, métodos que pueden incluir, como ya vimos, resúmenes, ilustraciones, videos. Y solo después de asegurarse que el individuo ha comprendido la información, es cuando se va a proceder pues a la firma de los documentos, a la parte que ya confirma la voluntariedad del proceso. Entonces se dio la información en los términos que el paciente necesitaba, se aseguró de su comprensión, generalmente haciéndole preguntas al paciente y dando espacio para que él haga las propias, y luego ya pasando a la firma, a la confirmación de la voluntariedad. Todas las personas que participan en la investigación médica deben tener la opción de ser informadas sobre los resultados generales del estudio. Esto es importante. Al pedir el consentimiento hay que tener mucho cuidado de que no exista una relación de dependencia con el médico o si consciente bajo presión.
Es muy importante rehuir algunas preguntas de los pacientes en el sentido de ¿qué haría usted en mi lugar? Doctor, yo haré lo que usted me diga que es mejor. En el contexto de investigación, que es distinto del contexto de atención médica, el médico debe de contestar: mi responsabilidad es poner ante usted los beneficios y los riesgos. Pero yo no puedo colocarme en sus zapatos porque no conozco todas sus circunstancias, todos sus intereses, todos sus deseos, todos sus temores. Solamente usted sabe todas sus prioridades, el síntoma que le preocupa más, la molestia que será para usted dejar a los niños en la escuela a tal hora para venirse para venirse cada semana en el autobús hasta este centro. Yo no conozco todas sus circunstancias sociales y familiares, por eso no puedo decirle qué es lo mejor para usted. En todo caso, le puedo decir qué posibilidades hay de que esto tenga un impacto positivo sobre la salud física, pero no sobre todos los otros aspectos que solo usted debe de considerar. Así que, pues, no me eche la responsabilidad a mí de decidir por usted. Cuando el participante es incapaz de dar su consentimiento, cuando tiene una autonomía severamente disminuida, cuando es un niño, entonces el consentimiento debe ser obtenido del representante legal, pero como ya vimos también, dependiendo de su edad, el participante niño o adolescente deberá también dar lo que se conoce como asentimiento, un sí, una expresión de acuerdo que también debe ser respetada. Que es este punto, el punto 29, el asentimiento. Entonces, el consentimiento nos permite estar de acuerdo con la ley, pero la inclusión del asentimiento nos permite también estar de acuerdo con la ética. La investigación en individuos que no son capaces física o mentalmente de otorgar consentimiento, por ejemplo, los pacientes inconscientes, se puede realizar la investigación solo si la condición que impide otorgar el consentimiento informado, o sea, la encefalopatía, el coma, es una característica necesaria del grupo investigador. Estoy haciendo precisamente investigación en pacientes con un deterioro cognitivo importante. Por eso es que necesito precisamente esos pacientes. Y por eso es que voy a obtener el consentimiento informado de su representante legal. Pero ojo, cuando la condición se revierte, en caso de condiciones que cambian, cuando el paciente ya esté con una autonomía recuperada, entonces le deberé volver a exponer el protocolo, los beneficios, los riesgos, la naturaleza, el propósito para que él entonces dé su consentimiento. El punto 32, para la investigación médica en que se utilice investigación sobre material o datos contenidos en biobancos o en depósitos similares, o sea, en donde guardemos muestras de suero, muestras de tejidos, el médico debe pedir el consentimiento informado para la recolección, almacenamiento y reutilización. Aún si esa parte del estudio involucra exclusivamente el manejo de muestras que quizás ya existan. Por ejemplo, ya tenemos el suero suyo, ya tenemos la biopsia con el tejido suyo. No lo vamos a tocar a usted, no le vamos a hacer ningún procedimiento a su cuerpo, no le vamos a introducir ningún fármaco a su cuerpo, solo vamos a usar información de su tejido. Aún así, se debe obtener su consentimiento informado. Esto es sumamente importante. Sí, para cada situación es un consentimiento, ¿no? O sea, para el tratamiento, para su sangre, para cada cosa, ¿verdad? Sí. Y el uso del placebo, voy a dejarlo para otra plática porque tendremos una hora completa o casi completa para hablar sobre en qué circunstancias sí se debe usar el placebo, en cuáles debe cuestionarse y en cuáles de plano debe de rechazarse. Pero el tiempo se nos ha acabado y no sé si tengan algún último comentario o pregunta. No, yo no. Bueno, pues gracias a todos Muchas y nos vemos gracias. para la próxima. Gracias. Buen día. Gracias. Buen día. Buen día. Gracias, buen día. Buen día a todos.
Buen día. Buen día, saludos.